bueno, bienvenidos todos los que nos acompañan en esta primera sesión. Em, yo estoy muy agradecido de que por parte de este programa Ecoandino, que lo lleva a cabo todas las organizaciones que están aquí, que entiendo le encabeza las sedes, o por lo menos se hace presente las sedes, pero que es parte del trabajo de todas estas organizaciones, ¿no? Y estamos en esta primera sesión de un conjunto de sesiones en las que les voy a acompañar, ¿no? Yo soy Diego Ramos, soy economista de profesión. em, He estado involucrado con el sector público, pero también con algunas organizaciones sociales. Y hoy en día soy docente universitario y miembro del Observatorio de la Dolarización. Y les decía que, bueno, vamos en esta primera sesión dentro de este módulo que va a tratar acerca de temas de comercio exterior. Y el primer tema que nos convoca es comercio y desarrollo sostenible, un balance de los 7 años del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Desconozco un poco cuál sea el contexto que cada uno tiene, las experiencias, los conocimientos, la formación. Así que quisiera empezar por, digamos, los fundamentos de las ideas de comercio exterior y sobre todo su relación con el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, quisiera iniciar un poco señalándoles la importancia del comercio exterior, porque sucede que en el Ecuador en particular, estos datos que son al año 2020 nos indican que tenemos sectores en donde el 80% de lo que producen, más del 80%, casi el 90% de lo que se produce se destina a la exportación. Son el caso del petróleo, del camarón, del banano, café y cacao. Y tenemos otros sectores donde más de la mitad de lo que se produce también se dedica exclusivamente al comercio exterior, a la exportación en particular, ¿no? Aquí están 18 sectores, en realidad la matriz de insumo producto parece que tiene alrededor de 72, 74 sectores y de hecho, y de ellos 18 eh, destinan estos ingentes recursos a la exportación. Son sectores que de alguna forma dependen del comercio exterior para sobrevivir porque de ahí provienen sus ingresos. Bien, pero por otro lado, el país para producir inclusive aquello que produce internamente depende mucho del comercio exterior. Aquí vemos aquellos sectores que tienen más del 10% de sus insumos provienen directamente del comercio exterior, directamente de la importación. Entonces, en estos 20 sectores va a ser particularmente importante el comercio exterior, pero quisiera hacerles notar que a su vez la economía, en los sectores, los distintos sectores de la economía, dependen de algunos de estos sectores que a su vez dependen de las importaciones. Es decir, tendremos algunos sectores que aunque no estén aquí listados, indirectamente dependerán de la importación. Por ejemplo, si la fabricación de equipo de transporte depende más del 30% de insumos importados directamente, ¿no? Entendemos que todos aquellos sectores que dependemos de una forma u otra del transporte, también dependemos de estas importaciones que realiza el transporte. Inclusive aquellos sectores que son exportadores, veíamos, por ejemplo, el petróleo. Bueno, pues la fabricación de productos refinados de petróleo y otros depende también de la importación de insumos. Tenemos un poco más abajo también tenemos algunas actividades de apoyo a la extracción de petróleo que dependen de importaciones y por tanto nuestras exportaciones de petróleo también dependen de las importaciones. Hablábamos de que había este sector del banano, del cultivo de cacao, café y de banano, pero vemos que aquí, por ejemplo, la fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos primarios depende más del 20% de importaciones y por tanto se utilizarán para cultivar plátanos, para cultivar café y cacao, se requiere abono. Por tanto, esos sectores también dependerán de importaciones. La idea básica con la que quisiera que se queden es que en general dependemos o interdependemos mucho del comercio exterior. A donde vayamos a ver a nuestro alrededor, tenemos o bien un producto importado o bien nuestros ingresos dependen de algún producto que se exporte. Entonces hay que estudiarlo, más allá de digamos,
qué tan beneficioso veamos al comercio exterior, es importante estudiarlo, es importante reconocerlo y ver cómo lo podemos dirigir hacia los objetivos de desarrollo que tengamos como país, ¿no? En general, quería empezar también por mostrarles, es una forma de introducir las ideas detrás del comercio exterior, los principales argumentos a favor del libre comercio. En realidad, esos argumentos a favor del libre comercio no son otra cosa que la forma en la que se pensaba que el comercio podía aportar al desarrollo. Bien. Y el primer gran argumento y el argumento con el que hemos escuchado seguramente es este de las ventajas comparativas, que fue propuesto originalmente por David Ricardo. Em, Hasta entonces, hasta 1817, prevalecía la visión de Adam Smith. No les voy a leer todo ese párrafo, pero básicamente lo que nos dice es, si es que algún producto se puede conseguir más barato afuera, pues se importa, ¿ya? Y no nos hacemos, y no nos hacemos lío. A esto se le llama ventaja absoluta, ¿bien? Pero claro, eso planteaba un problema. ¿Y qué tal si estamos en un país que no puede producir más barato absolutamente nada? ¿Ya? Es decir, hay otro país que produce más barato absolutamente todo. Hace poco estábamos hablando de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? Em, Posibilidad más que cierta, ya está prácticamente en vigencia. Pues bien, si los chinos pueden producir todo más barato que nosotros, si tienen ventaja absoluta en todo, entonces, ¿qué le queda al Ecuador? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos producir o deberíamos comprar? Y si basándonos en lo que dice Adam Smith, todo lo deberíamos comprar, entonces ¿de dónde vamos a sacar los recursos para comprar si no producimos? Bien, y frente a esto, pues David Ricardo da la siguiente solución. ¿Ya? Él propone, sobre todo él quería justificar la apertura del comercio inglés a los cereales, a los granos, para volver más barata la mano de obra, en realidad, al final. Pero bueno, él propone un modelito chiquito de dos economías que producen dos productos y una de ellas puede producir ambos más baratos. Es decir, una de esas economías tiene la ventaja absoluta sobre los únicos dos productos que existen en el mundo. Bien, pero para hacer esto un poquito más, más entretenido, digamos, para no quedarnos en esa posibilidad de que se compren todos los productos a quien produce más barato ambos, mm, pues nos va a plantear algo muy realista, que es que ambas economías tienen recursos limitados. Lo que hace eso es que le obliga a ambas economías a enfrentarse a posibilidades limitadas de producción y a que tengan que escoger si van a destinar sus recursos a producir una cosa u otra, ¿ya? Por tanto, cada producción de un recurso en particular significa la renuncia de unas determinadas cantidades de producir el otro producto. Esa renuncia de producir otro producto se le llama costo de oportunidad. Por ejemplo, pensemos en el caso de Ecuador. Supongamos que en el Ecuador solo pudiésemos producir plátano y automóviles. Bien, pero sucede que cuando destinamos a personas a ensamblar automóviles, pues esas personas no pueden estar recogiendo plátano. Y cuando dedicamos tierra a sembrar plátano, pues esa es tierra en la que no podemos poner una fábrica de automóviles. Cuando utilizamos nuestros metales para, no sé, construir una empacadora de plátano, pues son metales que no podemos destinar a construir una ensambladora de carros. Entonces nos enfrentamos a ese costo de oportunidad. Si yo para producir plátanos tengo que renunciar a producir una determinada cantidad de automóviles, entonces ese es mi costo de oportunidad de producir los plátanos. Bien, esto nos lleva a que los precios o digamos las decisiones que toman los países ya no se basen en si puede producir más barato o no, sino que se basan en cuánto tengo que renunciar para producir. Y si se dan cuenta, si yo para producir un plátano tengo que renunciar, me invento, a producir dos vehículos, sí, para producir una tonelada de plátano, tengo que renunciar a producir dos vehículos, pues entonces mi costo de oportunidad de producir esa tonelada de plátano es producir dos vehículos. Y mi costo de oportunidad, por tanto, de producir un vehículo es media tonelada de plátano, ¿no? Esperan a ser siempre inversos. Y eso hace
que por tanto, un país, por más ventaja absoluta que tenga, no le podrán parecer al mismo tiempo baratos dos productos en términos de ventaja comparativa. ¿Ya? No le conviene producir ambos bienes al mismo tiempo, porque no puede renunciar a ambos bienes al mismo tiempo, ¿ya? Sino que escogerá producir de forma masiva aquel que tiene el menor costo de oportunidad. ¿Ya? Y a eso le llamará ventaja comparativa. Bien, al que le resulte más barato en comparación con el otro país. ¿Sí? Y entonces de alguna forma terminará delegándole al otro país que produzca todo aquello que nuestro país que tenía ventaja absoluta no le convenía producir. Y coincidirá en que este otro país tendrá su propia ventaja comparativa. La idea detrás de esto, la conclusión a la que llega David Ricardo al final con ello, es que ambos países salen favorecidos con el comercio, porque en realidad lo que están haciendo es expandiendo sus posibilidades de producción. Como produzco aquello que me resulta más barato en términos de ventaja comparativa, pues produzco muchísimo más y puedo compartirle al otro país. Y el otro país, como solo tiene que especializarse en aquello que también tiene la ventaja comparativa, pues expande sus capacidades de producción, produce muchísimo más y me puede compartir a mí, ¿ya? Pero eso lleva a otra conclusión súper interesante y es que entonces los países deben especializarse conforme su ventaja comparativa. Y ahí es donde nace este discurso que seguramente también habremos escuchado algunas veces de las vocaciones productivas. Entonces, un país que ya, por ejemplo, es muy bueno en producir plátano, ¿ah? eh, tendrá como vocación producir plátano y no debe buscar producir nada que no sea plátano, porque la forma en la que puede insertarse en el comercio internacional es produciendo plátano. Bien, las vocaciones productivas. Bueno, el argumento de las ventajas comparativas nos llevó casi un siglo después a lo que se conoce como el modelo Heckscher-Ohlin de 1933, que buscaba responderse un poco de dónde provienen las ventajas comparativas, ¿no? Y se dio cuenta de que normalmente en economía hablamos de tres factores de producción, pero dejamos uno de lado. Eh, los tres factores de producción son trabajo, capital y tierra. Bien, normalmente se deja la tierra de lado. ¿Por qué? Porque se asume que la tierra es una dotación fija que no se puede modificar, mientras que de alguna forma el trabajo siempre se pueden conseguir más trabajadores o se puede hacer un mayor esfuerzo dentro del trabajo, ¿no? O siempre se puede conseguir más capital, que no es otra cosa que bienes que sirven para hacer otros bienes. ¿Sí? Martillos, maquinarias, equipos y demás. Bueno, dejamos a la tierra de lado, nos quedamos con el trabajo y el capital y se dan cuenta, Herschel, o mejor dicho, plantean, porque ya nos habíamos dado cuenta siglos antes, que hay bienes que utilizan más trabajo y bienes que utilizan más capital. En el ejemplo que estábamos planteando, de que teníamos banano o plátano y automóviles, es evidente que el plátano para producirse requiere de más trabajo con relación al capital, mientras que los automóviles requieren de más capital en relación al trabajo. Los automóviles, por lo común, para hacerse requieren más herramientas, más insumos en términos de otros bienes que se utilizan para ensamblar el automóvil, requiere de maquinaria, requiere de galpones enormes donde tener la línea de producción, ¿no? Entonces requiere de capital. Mientras que por lo común para la producción de plátano, para la siembra y cosecha de plátano, pues lo que se necesita normalmente no es enormes maquinarias, o mejor dicho, normalmente no se hace con enormes maquinarias, con un montón de insumos en términos de bienes, sino que por lo común lo que se explota más es el trabajo, el esfuerzo de quienes siembran, de quienes cosechan, de quienes fumigan, etcétera, etcétera. Bien. Pues bueno, Heckscher y Lin observan que al mismo tiempo hay países que cuentan con más disponibilidad relativa de trabajo, o sea, donde no hay mucho capital en general, ¿ah? Entonces tienes muchísimas personas y entonces puedes contar con más trabajo, ¿no? Y hay otros que en cambio cuentan con más disponibilidad relativa de capital, ya sea porque se han dedicado a industrializarse en su momento o porque eh, en general o no hay las condiciones como para que exista una enorme población.
Bien. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que un país con mucha mano de obra tendrá la ventaja comparativa en aquellos bienes que utilizan más trabajo, ¿no? Entonces un país que tiene más mano de obra, por ejemplo, tendrá una ventaja comparativa en la producción de banano. Mientras que un país con mucho capital tendrá una ventaja comparativa en aquellos bienes que utilizan más capital, por ejemplo, los automóviles. Bien, ¿qué concluye? Que en realidad entonces los países no están comerciando solo sus bienes finales, sino que a través de sus bienes finales, en realidad lo que están haciendo es comerciando sus factores de producción. Es decir, el momento en el que un país está vendiendo, está exportando plátano, ¿ya? En realidad lo que está exportando es aquella mano de obra que necesitó para producir el plátano, que en cambio para el otro país le es escasa, porque el otro país tiene capital. El otro país que tiene capital al momento en el que está exportando sus automóviles, lo que hace no es exportar los automóviles per se, sino exportar el capital necesario para fabricar esos automóviles hacia otro país que seguramente era un poco limitado en capital. Entonces, ¿qué es lo que terminan concluyendo Heckscher y Lin? Que los países se benefician del comercio exterior porque así acceden a los factores de producción que les son escasos. Un país en el que no hay mucha mano de obra accede a productos que no podría hacer porque le falta la mano de obra. Aquel país que no tiene capital, pues accede a productos que no podría realizar porque no tiene capital. Y así se justifica un poco, digamos, que todos nos beneficiamos del comercio exterior, que hay un progreso, hay mayor disponibilidad para las personas en general, para los consumidores en general, de bienes que no podría, a los que no podrían acceder de otra forma. Bien, lo curioso es que todo esto, o sea, íbamos por las ventajas comparativas, llegamos a Heckscher y Lin, y después de 1941, ahora menos de 10 años después de Heckscher y Lin, pues se da el teorema Stolper-Samuelson, ¿no? Si los países comercian sus bienes, como decía Heckscher y Lin, es decir, lo que hacen es comerciar sus factores de producción a través de sus bienes, ¿no? Entonces sucede que los países que tengan mucha disponibilidad de trabajo y por ende que tienen salarios bajos, porque hay mucha oferta de trabajadores, ¿ya? Exportan a países que no tienen tanta disponibilidad de trabajo, donde como el trabajo es escaso, como hay poca oferta de trabajadores, pues los salarios deberían ser más altos. La exportación entonces significa un aumento de demanda de los bienes y por tanto un aumento de la demanda de trabajo, de aquel trabajo que está incorporado en esos bienes. Y si existe un aumento de la demanda de esos bienes y un aumento de la demanda de trabajo que está incorporado en esos bienes, entonces habría un aumento de salarios. Bien, ¿cuándo culmina este proceso? ¿Cuándo culmina digamos, este aumento de demanda a través del comercio exterior? Pues cuando los salarios se igualan. Bien, es decir, nosotros comerciamos plátano, exportamos plátano porque tenemos muchos trabajadores. Los trabajadores, por tanto, como son muchísimos, los salarios son muy bajos, ¿ya? Y seguiremos, cada vez exportaremos más plátano, pero como exportamos más plátano y hay más demanda de plátano afuera, pues el plátano empezará a subir de precio y junto con el precio del plátano empezarán a subir los salarios de nuestros trabajadores. ¿Ah? ¿Hasta dónde? Hasta que se igualen con el salario de aquellos países que demandan plátano. Bien. Y lo mismo podemos decir que pasa con el capital. ¿Ya? La remuneración del capital, la renta del capital, ¿ya? Irá subiendo en aquellos países que tenían el capital superabundante y que por tanto la renta del capital debía ser súper baja. Esa renta irá aumentando conforme van demandando, conforme van importando, ¿no? Los países que tienen menos capital. La conclusión, por tanto, para Stolper Samuelson es que el libre comercio es eficiente porque permite aprovechar los recursos más abundantes que hay en cada país. Al país que tiene capital le permite aprovechar su capital, al país que tiene más trabajo le permite aprovechar su trabajo. Es mutuamente beneficioso porque permite que haya una mayor disponibilidad de bienes. Aquellos que no tienen mucho trabajo, pues tendrán aquellos bienes que implican más trabajo para ser producidos, ¿no? Y viceversa, pero además, y es equitativo, porque iguala las remuneraciones. Y eso llegarán en la teoría, y así es como van
a justificar un poco que a través del comercio em, se puede llegar a un desarrollo no solo de un país, sino de todos los países, de todas las naciones que se abran al libre comercio en un determinado momento. Bien, pero ¿qué sucede? Aquí voy a presentar un poco los contraargumentos y para presentar estos contraargumentos me voy a centrar un poco en aquello que propone Dante Urbina en un libro del 2015. Bien, él lo que va a decir es, bueno, lo de las ventajas comparativas es muy bonito, suena muy bonito en la teoría, pero en realidad depende mucho de que esas ventajas sean estáticas, perennes, de que en realidad haya una suerte de vocación productiva. Pero lo que vemos en la realidad es que el mundo puede cambiar y que muchas veces para cambiar necesita renunciar a sus ventajas comparativas. Y entonces construye lo que en la literatura se conoce como las ventajas competitivas. Y pone como ejemplo el caso de Corea del Sur, porque en 1960 sus principales exportaciones eran minerales, hilados, carbón. Y ahí todos pensaban, bueno, entonces la ventaja comparativa de esta Corea del Sur son minerales, hilados, carbón, debe dedicarse a hacer eso toda la vida. Pero producto de programas gubernamentales, para 1970 ya sea textiles, madera, pelucas, para 1980 vestuario, acero, calzado, para 1990 ya sea vestuarios, semiconductores, más calzado, y para los 2000 ya era potencia en semiconductores, computadores, automóviles, y hoy en día muchas de las marcas más reconocidas del mundo en siderúrgica, en automóviles, en aeronáutica y demás, ¿no? Son coreanas. Bien, hoy en día son plenamente industrializados. Han pasado de ser muy, muy, muy primarios a ser muy, muy, muy industrializados en menos de un siglo. Así que no hay esas ventajas comparativas, no es del todo válido ese discurso de las vocaciones productivas. ¿Ya? Después dirá, bueno, ¿qué pasó con Heckscher y Ohlin? Pues lo que sucede es que si Heckscher y Ohlin fueran reales, uno esperaría que un país que sea intensivo en capital, es decir, que produzca bienes porque tiene más capital y em, bienes que utilizan más capital que mano de obra, ¿no? Entonces, ese país debería exportar ese tipo de bienes, debería exportar esos bienes de capital. ¿Ya? A los países en donde se supone que son más trabajo intensivos, que producen bienes que utilizan más trabajo. ¿Ya? Pues bien, Leontiev en 1953 se da cuenta de que Estados Unidos es un país que tiene mucho capital en relación a su población y por tanto debería ser un país intensivo en capital. De hecho, es un país intensivo en capital. Pero cuando ves sus cuentas de comercio exterior, sucede que exportaba bienes intensivos en trabajo e importaba bienes intensivos en capital en 1953. Algunos argumentaban que seguramente se trataba de alguna cuestión temporal, que quizás era porque habían salido de la guerra o alguna cosa parecida. Pero sucede, y aquí por eso he traído este cuadro acá, sucede que no es tan temporal, sino que cuando se hacen distintos estudios en distintos tiempos, algunas veces no se confirmará la paradoja de Leontief, es verdad, pero si uno ve la mayoría de veces, pues se confirma la paradoja de Leontief, ¿no? Y en todo caso, si la teoría de Heckscher y Lin fuera cierta, entonces aquí deberían aparecer en esta última columna aquí que dice confirmación de la paradoja de Leontief, todo debería aparecer con no. No, 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 no. Pero sucede que, vamos ya, estos son estudios de un siglo completo, desde 1950, de medio siglo completo, desde 1953 hasta 2004, y parece que muchas veces se comprueba la paradoja de Leontief, ¿no? Entonces, algo le pasa a la teoría. Y bueno, después uno podría plantearse, y por último, lo de Samuelson, Stolper-Samuelson. Bueno, en realidad lo que sucede es que las remuneraciones no se igualan. Es más, las remuneraciones parecen distanciarse cada vez más y esto se explica en gran parte por la idea del deterioro de los términos de intercambio que le expuso a mediados del siglo pasado Singer por su lado, Prebisch por el otro, pero ambos llegan a las mismas conclusiones y es que en general, en términos reales, los bienes primarios suelen bajar su valor relativo frente a los bienes industrializados. Dicho de otro modo, ¿ya?
Si antes decíamos que una tonelada de plátano podía comprar dos automóviles, con el tiempo, para comprar los mismos dos automóviles, requeriré 2 toneladas de plátano. Con el tiempo, 3, 4, 5 toneladas de plátano. Entonces, aquellos países que se especializan en producir productos primarios, cada vez deben producir mucho más para poder acceder a los mismos bienes industrializados que hacen en otras partes del mundo. ¿Ya? Y por tanto, esa vocación productiva, en lugar de lograr que las remuneraciones se igualen, que la situación de los países se iguale, pues lo único que logra es que aquellos países que producen productos primarios se encuentran cada vez en una peor posición, ¿ya? Con respecto a aquellos países industrializados. Bien. Entonces, esa es más o menos la idea, digamos, que les quería dar de los principales argumentos a favor del libre comercio y cómo podemos enfrentarlos con estos contraargumentos. Aquí vemos, a propósito, este gráfico del deterioro de los términos de intercambio, es también medio siglo después de que Prebisch hiciera su estudio, ¿no? Es decir, más o menos aquí vemos desde 1960 hasta el año 2000, igual se ve el deterioro de los términos de intercambio. Ahí vemos un artículo de Ocampo y Parra que trae esos estudios a la época contemporánea. Habría que mencionar aquí también, ¿no? Que el deterioro de los términos de intercambio ya no se da solamente entre productos primarios y productos industrializados, sino que también como existe otra dinámica, otra división del trabajo, hemos visto como algunos países ya inclusive han renunciado a su industrialización, ¿no? Pero a cambio de mantener su prioridad sobre el diseño y la propiedad intelectual de los productos, y entonces no tienen problema en delegar a otros países la industrialización, ¿no? Em, pero sigue manteniéndose más o menos este mismo esquema de que existen países que resultan mejor parados en el comercio exterior frente a otros que no tanto. Bien, y bueno, vamos un poco a meternos en esto del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Probablemente aquí convenga hacer una pequeña introducción de lo que significan los acuerdos comerciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, ciertamente empezó a armarse un esquema en el que se veía que unas normas generales para el comercio exterior podían ayudar a prevenir futuras guerras, bajo la idea un poco de lo que mencionaba Heckscher y Olin, ¿no? En lugar de tener que armar una guerra o un conflicto para acceder a recursos de otros países, pues se lo puede hacer a través de comerciar bienes, ¿no? Esa era la idea fundamental de Heckscher y Olin, y había esta especie de justificación, digamos, de que las guerras se estaban realizando por acceder a recursos, ¿no? Por acceder a recursos que no se encontraban en su propio territorio. Y entonces se planteó esta idea de que para disminuir los conflictos en el mundo, lo que tenía que hacerse era contar con un marco general de comercio exterior. Y en ese sentido, pues se empezaron a hacer algunos esfuerzos por contar con un marco general de aranceles, un marco general de normas para comercio exterior que terminaron desembocando en la Organización Mundial de Comercio del año 1994. Pero sucede que después de 1994 habían algunos temas en los cuales no se había llegado a acuerdos, ¿no? Algunos temas sensibles como el tema de inversiones, propiedad intelectual, contratación pública, que después llegaron a conocerse como los temas de Singapur, ¿sí? Eh, y al no llegarse a acuerdos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, del OMC, ¿ya? Los países industrializados, los países desarrollados, pues optaron por empezar a firmar acuerdos que se llaman bilaterales, que sí incluyeran estos temas en los que no habían logrado acuerdos con todas las naciones reunidas. Bien, y ahora han firmado una enorme cantidad de acuerdos bilaterales, de tal forma que algunos se refieren a esto como que si hiciéramos líneas para unir los países que tienen acuerdo, pues nos terminaríamos encontrando con una suerte de tazón de espaguetis,
o de que el mundo se ha convertido en un tazón de espaguetis. Dentro de ese marco está el acuerdo multipartes con la Unión Europea, ¿no? Hay que mencionar que para llegar al acuerdo multipartes con la Unión Europea, que se firmó en el año 2017, pues, o entró en vigencia en el año 2017, em, hay que recordar que antes eh, el Ecuador había renunciado con Estados Unidos a, a la TPDA en el año 2013, porque se veía que a través de la TPDA ciertamente habíamos caído en una suerte como de chantaje, ¿no? De que Estados Unidos consideraba que ciertas medidas que no tenían nada que ver con la droga eran parte de la ayuda del Ecuador a la droga y en función de eso nos daba una reducción arancelaria hasta el año 2013. Ecuador renuncia a ello prometiendo que iba a compensar a los exportadores. Originalmente había calculado que compensaría a los exportadores con 34 millones de dólares, pero terminó utilizando alrededor de 60 millones de dólares. Entonces, para el año 2016, la Unión Europea utiliza su sistema general de preferencias, que es algo muy parecido a lo que era la TPDA, como un chantaje para presionar la firma de un acuerdo comercial. Es decir, empieza a comunicar que va a dejar al Ecuador. Dado que el Ecuador estaba creciendo, pues que lo iba a dejar por fuera del sistema general de preferencias, que por tanto productos como el plátano iban a tener que pagar unos aranceles mucho mayores, ¿no? Y que la única forma de seguir conservando las preferencias, en particular la del plátano, era firmando un acuerdo comercial. Porque si no se hubiese firmado, ¿no? Y hubiésemos perdido el sistema general de preferencias, hubiésemos tenido que compensar a los exportadores por alrededor de 400 millones de dólares anuales. Bueno, y en ese contexto se firma el acuerdo con la Unión Europea. Para el 2015 la Unión Europea era nuestro segundo socio comercial, así que había ciertamente una gran importancia en temas comerciales con ellos, pero 13 productos concentraban el 90% de esas exportaciones, ¿no? Y dos de esos productos, entiéndase prácticamente eh, frutas y camarones, ¿no? Plátanos y camarones, concentraban el 50% del comercio hacia la Unión Europea. Digamos, lo bueno es que ellos no eran los que recibían nuestro producto estrella de exportación, es decir, el petróleo, así que había cierta diversificación, pero básicamente en dos productos de estrella, plátanos y camarones, que no son precisamente productos muy industrializados, no son precisamente productos que tengan mucho valor agregado, ¿ya? Así que se sabía que el acuerdo con la Unión Europea era básicamente un acuerdo para beneficiar a estos dos productos y a los intereses que estaban por detrás de esos dos productos. El otro aspecto que hay que mencionar del acuerdo con la Unión Europea es que a pesar de estos títulos que se le pone como acuerdo comercial, en realidad es un acuerdo que incluye muchísimas cosas más, ¿ya? Eh, Incluye estos 14 títulos, tratan de distintas cosas. Si nosotros hablásemos exclusivamente de un tratado comercial que se refiriera exclusivamente a aranceles, pues se podría resumir en esas 20 páginas que son el título tercero del comercio de mercancías. ¿Sí? Pero no solo tiene eso, ¿ya? Nos habla del comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico, donde estarán los temas de inversiones, nos habla de movimientos de capital, nos habla de temas de contratación pública, nos habla de propiedad intelectual, nos va a hablar inclusive de competencia, y ahí hablará acerca de las pequeñas y medianas empresas, y después, bueno, hablará de estos temas son un poquito menores, de comercio y desarrollo sostenible, transparencia y procedimientos administrativos, hablará de algunas excepciones generales, y después unos títulos que ventajosamente no se incluyó temas de arbitraje, pero sí que está la solución de controversias, la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades comerciales y disposiciones finales. En realidad es además un poco complejo, ¿ya? Muchos de estos temas son precisamente los temas de Singapur que les mencionaba antes. De hecho, he mencionado inversiones, propiedad intelectual, contratación pública y que por tanto debían ser originalmente
tratados solo y exclusivamente en el plano multilateral junto con otros países en vías de desarrollo para no perder nuestra capacidad de negociación, pero se terminaron negociando de forma casi individual eh, por parte del Ecuador con la Unión Europea, a pesar de que nos estábamos juntando aquello que ya antes habían negociado Perú y Colombia. Bien, además es un texto un poco complejo. Miren, este es un ejemplo de cómo está la contratación pública, ¿no? Dentro de la contratación pública se incluyen algunas cosas que no, se supone que las partes del acuerdo no deben hacer. Y dentro de eso están las compensaciones. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este título, ninguna parte buscará, tendrá en cuenta, impondrá o exigirá una compensación. Y uno podría pensar, bueno, lenguaje coloquial, compensaciones, quizás sea algún tipo de retribución monetaria que por ahí se le dé a alguien después de que se le ha afectado de alguna forma. Pero en el acuerdo, las cosas nunca se debe suponer que tienen el mismo significado coloquial que conocemos. Y de hecho, en el artículo 172 del acuerdo hay una definición expresa de compensación. Fíjense, uno podía pensar que compensación, les decía, era solamente una retribución monetaria por algo que se le ha afectado, ¿no? Pero no, compensación significa cualquier condición o compromiso que fomente el desarrollo local o mejore las cuentas de la balanza de pagos de una parte, tales como el uso de contenido nacional, la concesión de licencias de tecnología, las inversiones, el comercio compensatorio y acciones o requisitos similares. Decir casi cualquier cosa. Bien, entonces es un texto que requiere que uno esté un poco pendiente de cuál mismo será el significado cada una de estas cosas. Y eso cuando nos encontramos con términos que están definidos dentro del mismo acuerdo. Lo que sucede muchas veces es que son términos que se encuentran definidos en otros acuerdos o tratados. Bien, veamos por ejemplo en el tema de comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico. Fíjense que aquí define como inversionistas de una parte, ¿no? A cualquier persona física o jurídica que intenta, no que ha hecho, ¿no? Una inversión, pero que intenta realizar mediante acciones concretas alguna actividad económica en otra parte mediante la constitución de un establecimiento. Bien, medidas también, o sea, que son cosas que están prohibidas por el acuerdo, ¿no? Se escriben en un anexo de compromisos que realmente es una lista de excepciones, ¿no? No hay una mayor protección con respecto a sectores vulnerables, excepto algo en sectores estratégicos y servicios financieros y algunas cosas en pesca artesanal. Entonces eso nos lleva a pensar que no es un acuerdo exclusivamente comercial, sino que es un acuerdo complejo que hace referencia a otros instrumentos internacionales, hace referencias a múltiples definiciones como lo que hemos visto con compensaciones con anexos. Tiene una enorme cantidad de anexos y anexos muy largos que modifican el alcance y significado de lo que puede estar dentro del acuerdo, ¿no? E inclusive dentro de la negociación se generaron ciertas condiciones que obligaron a modificar la legislación y regulación nacional. Había observaciones de la Unión Europea con respecto, por ejemplo, al código Ingenios o con respecto a las normas técnicas que en ese momento se encontraban aplicadas en el Ecuador. Bien. Entonces la conclusión es que más que poderlo definir como un acuerdo comercial, uno debería definirlo como una caja de Pandora, ¿ya? Donde difícilmente cabe tomarse como una negociación, sino que es más la firma de un contrato prediseñado por parte de la Unión Europea, ¿no? A lo que nosotros, y que nosotros nos adscribimos a ello, ¿no? Nos allanamos a lo que ellos habían propuesto. Con algunas, sí hubo ciertas cosas, pero inclusive en ellas también, eh, digamos, ya veremos con un poco más de detalle, ojalá en las próximas sesiones como inclusive con estas aparentes victorias en el campo de la negociación, pues tampoco eran tan significativas, ¿no? Ahora quisiera hablar un poco acerca de las evaluaciones del acuerdo. Aquí me voy a detener más en las evaluaciones que se han hecho del acuerdo, y espero que más bien nosotros podamos, cuando veamos todo el aspecto de los datos y todo el aspecto de dónde sacar información y de las normas técnicas y demás, pues podamos nosotros también hacernos una mejor idea de qué ha significado este acuerdo con la Unión Europea para el Ecuador. Y bueno, empecemos. Hay una evaluación que yo quería incluir aquí,
que en realidad es una evaluación anterior a la vigencia del acuerdo, porque fue publicada en el 2017, pero en realidad fue hecha un par de años antes, ¿no? En donde menciona que un acuerdo con la Unión Europea provocaría un aumento modesto del PIB, ¿no? Y donde sería evidente que aumentarían más las importaciones que las exportaciones. Además, bueno, aquí está el texto tal cual se recoge de la evaluación, no lo voy a leer completo, ¿no? Pero además, lo que no está incluido aquí es que se planteaba varios escenarios. Y claro, el escenario en donde había un aumento, aunque modesto, pero más significativo del PIB, era si es que había acuerdo con la Unión Europea, pero además cambio de matriz productiva. Pero fíjense lo contradictorio, ¿no? Hemos defendido el libre comercio con las ventajas comparativas que suponen vocación productiva, pero al mismo tiempo la mejor forma de aprovechar un acuerdo de libre comercio, digamos, es a través de modificar la matriz productiva, ¿no? Esa evaluación también ya identificaba que existía un riesgo en propiedad intelectual y en compras públicas, ¿no? No cogí todo lo que decía, pero sí sería interesante si es que llegan a tener la oportunidad de revisar toda esta evaluación. En realidad veía que habían serios riesgos que no eran calculables, que no pudieron ser implementados en un modelo, pero veía que en el caso en el que el Ecuador lograse defenderse súper bien eh, con todos los instrumentos que tiene el acuerdo, igual las empresas extranjeras europeas podrían acceder a compras públicas por un monto equivalente al 1% del PIB del año 2013. Y eso, por supuesto, limita la posibilidad de que el Ecuador utilice las compras públicas como una herramienta para el desarrollo, ¿no? Y también mencionaba, y era algo importante, que el efecto sobre la pobreza y la distribución del ingreso es mínimo y dependía mucho también del cambio en la matriz productiva. De hecho, dentro de su bibliografía mencionaba también que hubo un estudio previo por parte de Falconi y Díaz, que lastimosamente está mencionado ahí, pero después no lo recogen en la bibliografía, donde inclusive se hablaba de que un acuerdo con la Unión Europea, si bien aumentaba exportaciones, importaciones y el PIB en general, iba a disminuir en un porcentaje no muy alto, pero en un porcentaje, el nivel de empleo en el Ecuador. Bien. Em, Después, sí, para el año 2020 aparece este informe de FES-ILDIS, que es el estudio de impactos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Ecuador en la agricultura en particular, ¿no? Si bien creo que quizás pudo haberse hecho algo más interesante, pero yo sí que reconozco que el relato por lo menos es muy razonable y es que recuerden lo que habíamos mencionado. eh, l- Tenemos poquísimos productos de exportación en los que se concentra nuestro comercio con la Unión Europea, ¿no? Banano, camarones, enlatados de pescado, flores naturales, cacao, y básicamente ahí pare de contar las exportaciones a a la Unión Europea. Em, y anotaba el estudio de Fesildis que estos productos coinciden con una producción altamente concentrada y también coinciden con altos niveles de pobreza donde esta producción es intensiva. Entonces ponía como ejemplo el banano y el cacao, donde en las provincias donde más hay una siembra intensiva de banano, por ejemplo en los ríos, tienes pobreza rural del 78%, pobreza multidimensional del 77% y desnutrición crónica en menores de 15 años del 23% para el año 2018, ¿no? En el cacao, igual en Manabí, tienes 23% de su territorio está sembrado de cacao, tienes pobreza rural del 79%, pobreza rural multidimensional del 78% y desnutrición crónica infantil de 29%, ¿no? Entonces, notaba que si existe esta relación y lo que estamos haciendo es incentivando la producción de estos recursos para exportación, de alguna forma estamos justificando esta pobreza, este esquema
un poco empobrecedor, ¿no? Em, de hecho, después, basados en este estudio, Okaru hace con Fezildis una cartilla, ¿no? Y aquí estaba, ellos graficaban, ¿no? Esta concentración, porque además, no solo que provoca cierta pobreza, o mejor dicho, provoca cierta pobreza porque el banano es un sector eh, muy concentrado. 9 grupos y empresas controlan el 56,4% de las exportaciones. En el camarón, 8 empresas controlan el 76,6% de las exportaciones. En el atún, 8 grupos controlan el 87,5% de las exportaciones. Y si bien el nivel de concentración no es igual en cacao y flores, es significativo eh, también, ¿no? Después tenemos una evaluación, porque se publica en una revista, esta revista REMCA, la revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, que se publica en el 2021. Encuentra un impacto positivo en general en que han aumentado las exportaciones y las importaciones y la balanza comercial. Que vamos, siguiendo con la estructura esta de los argumentos a favor del libre comercio, claro, si aumentas el comercio, automáticamente aumenta el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación eh, se quedó exclusivamente en estos temas comerciales. Pero lo que es curioso es, fíjense ustedes en el gráfico que está dentro de esa misma evaluación, ¿no? Y es qué es lo que le pasa a la balanza comercial entre estos años, ¿no? O sea, ¿aumentan las exportaciones? Sí, algo, ¿ya? Pero miren cómo aumentan las importaciones. Bien, y esto es algo que también lo relataremos en las siguientes sesiones cuando hablemos también de la parte correspondiente al papel de las divisas en el comercio exterior, ¿no? Em, y después, quizás la evaluación más grande es esta evaluación, que yo le llamo la evaluación BKP, que en realidad es una evaluación que la pide la Comisión Europea eh, y se la manda a hacer a esta consultora BKP, ¿no? Y es una evaluación un poco larga, pero la hace, claro, desde la perspectiva de la Comisión Europea. No la hace tanto desde la perspectiva de Colombia, Perú y Ecuador, aunque es interesante que también participan algunas organizaciones y entiendo que las sedes también participó de alguna forma, aunque sea con unos comentarios finales, participó de esta evaluación. Bueno, cuáles son sus conclusiones? Sus conclusiones son que el acuerdo, hasta ese año, hasta el 2022, hasta el 2021 en realidad, había sido moderadamente efectivo en la consecución de la liberalización arancelaria, o sea, de la disminución de aranceles, que era su principal objetivo operativo. ¿Qué había provocado quizás un pequeño aumento del PIB en base a la profundización de las ventajas comparativas, aquellas vocaciones productivas que habíamos dicho? Cuando dice esto, profundización de las ventajas comparativas, uno podría decir también a través de la eh, reducción o a través del estancamiento del cambio de la matriz productiva. Vamos, es la misma forma, ¿no? Y sobre todo, dice, impactos sociales muy limitados, impactos medioambientales pequeños, impactos limitados en derechos humanos. En términos de generación de empleo, bajo. En términos medioambientales, en realidad lo que ubica es que se encuentran resultados mixtos porque, claro, si hay una profundización de las ventajas comparativas, y hoy hablábamos de que las ventajas comparativas eran sobre todo bienes agrícolas, pues entonces les resultaba difícil incorporar si es que existió una presión sobre la frontera agrícola que significaba un poco la invasión de terrenos que antes no estaban dedicados a la agricultura, sobre todo de los principales productos de, eh, de exportación, ¿no? Y con respecto a los derechos humanos, siempre desde la perspectiva de la Unión Europea no se había podido determinar ningún impacto en la Unión Europea. Por supuesto, para el año 2021-2022, cuando salió este estudio y coincidía con las negociaciones para expandir el acuerdo con la Unión Europea a los países EFTA, entre los cuales me parece que estaba
Gran Bretaña y los países del norte que no forman parte de la Unión Europea, pues Criterios Digital, que era el diario de la Cámara de Comercio de Quito, pues salió a decir Ecuador gana de la mano del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Porque claro, las conclusiones del informe era que en términos generales había sido positivo en la liberalización de aranceles. Bien, entonces esa era más o menos la visión por parte de los medios de qué es lo que había pasado con el acuerdo con la Unión Europea. Pero a mí, en realidad, todas estas evaluaciones me dejan un mal sabor de boca porque me parece que son evaluaciones, como habíamos visto, en términos de exportaciones, en términos de importaciones, quizás en términos de PIB, pero vemos cómo en temas sociales no llegan en realidad a nada. Y me parece a mí que queda pendiente aún hacer una evaluación un poco más completa, ¿no? Que excede un poco eh, mis tiempos y capacidades actuales, porque se necesita levantar datos y hacer algunos análisis, pero no se ha hecho nunca un análisis, una evaluación en función de lo que debía hacerse, que es en función de cuánto aporta el acuerdo con la Unión Europea a la política económica. ¿Ya? ¿Y cuánto aporta? Pues esto nos lo dice la Constitución. ¿En qué términos debería aportar? Bueno, debería aportar en los objetivos de la política económica que están establecidos en el artículo 284 de la Constitución. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. ¿Ya? Que eso, más allá de lo que vimos en el estudio de la CEPAL, que veíamos que apenas, que quizás, si es que había cambio en la matriz productiva, pues nada se ha visto, ¿no? Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. En realidad, de eso poco o nada, ni siquiera se ha hablado en las evaluaciones. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. Ninguna de estas evaluaciones se ha detenido a revisar, por ejemplo, el balance alimentario, ¿no? Ni el balance energético del país, que los tenemos, están publicados, pero nadie los ha revisado, ¿no? Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas, ¿no? ¿Cómo se ha incorporado valor agregado en productos superprimarios? Si más bien dentro del mismo informe dice que le preocupa si es que quizás se ha estado expandiendo la frontera agrícola, ¿cómo es que respetamos los límites biofísicos de la naturaleza, ¿no? Etcétera. Miren, lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, como con productos que son eminentemente solo de la costa eh, y primarios nuevamente, ¿no? Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo. El único evaluación en la que se menciona el empleo, que era este estudio previo que citaba en la CEPAL, más bien ve que quizás haya una reducción de empleo producto del acuerdo con la Unión Europea. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo, no como una reducción de inflación. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. Tenemos por lo menos el informe de FES e ILDIS que estaría apuntando en el sentido contrario e impulsar un consumo social y ambientalmente responsable, que también estaría un poco en el sentido contrario. Entonces me parece a mí que nos queda pendiente. Es verdad, las condiciones han cambiado mucho. Es probable que las importaciones desde la Unión Europea no hayan subido tanto como se preveía, en particular por el ascenso chino en el mercado de automóviles. Em, pero me parece a mí que todavía no se ha hecho una evaluación como debía hacerse desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo del Ecuador. Bien, bueno, eso es más o menos lo que yo quería contarles eh, durante esta primera sesión. Me parecía a mí que esta era una buena forma de introducir a lo que queremos hablar en las siguientes dos sesiones. Primera pregunta. O sea, como parte del marco ideológico del acuerdo comercial, el acuerdo comercial prometía una formalización de las relaciones laborales en los productos de exportación hacia la Unión Europea.
¿Tú tienes conocimiento de algún tipo de estudio de impacto de que se haya producido esa formalización, se haya mejorado la institucionalidad de las relaciones laborales en los productos que se exportan hacia la Unión Europea? No, en realidad no, todavía no. Y de esa evaluación que habíamos visto del 2021, pues no había visto ningún tipo de impacto en ese tipo de relaciones laborales. Así que de lo que yo conozco todavía no. Podríamos igual revisarlo en las siguientes sesiones, pero no de lo que yo conozco. Ok, perfecto. Em, Otra pregunta, Dieguito, es si tú tienes conocimiento, si el acuerdo comercial incentivó la reprimarización de la producción ecuatoriana, de las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea. En principio sí, porque aumentaron las exportaciones de productos primarios hacia la Unión Europea, en particular banano y flores y camarón en gran medida. Pero em, quisiera yo, digamos, esa más bien la quisiera dejar yo como un interrogante para resolverla con los datos que vamos a ver, me parece que es en la tercera sesión. Y nosotros mismos ir construyendo, digamos, em, esa óptica de si es que en efecto se ha reprimarizado el Ecuador y ver cuánto de esa reprimarización obedece realmente al comercio con la Unión Europea y cuánto a otros actores de comercio mundial que también importan, ¿no? China y Estados Unidos. ¿Te parece a ti que en el marco de la implementación de este acuerdo aún hay espacio para poder promover política industrial en el país? O si tú conoces que en el texto del acuerdo, en su institucionalidad, se permiten ese tipo de defensas o espacio de políticas para promover políticas industriales, o este acuerdo cierra esas posibilidades. Yo creo que si hay algunos espacios, si hay algunas cosas que se pueden aprovechar, se puede inclusive replicar ciertas cosas que puede hacer Europa. Es verdad que dificulta un poco, pero yo creo que uno debe partir de que esta condición está dada, ¿no? De que el acuerdo está dado e intentar hacer lo mejor posible dentro de ese marco. Se me asemeja un poco a esa misma discusión que existía en algún momento de si con dolarización existe política monetaria. Y tuvimos toda una generación de economistas que estaban convencidísimos de que en dolarización no existe política monetaria, ¿no? Eh, pero era cuestión nada más de buscar el camino. Y después vimos que era posible dentro de dolarización tener ciertas cosas muy interesantes que se hicieron en política monetaria. Me parece que es el mismo caso con el acuerdo con la Unión Europea. Puede parecer en un principio que no cierra todas las puertas porque tiene estos riesgos con propiedad intelectual, tiene estos riesgos con compras públicas, pero me parece a mí que es cuestión nada más de buscar la forma, porque por ahí quizás podríamos considerar, quizás no compras públicas como tales, pero podríamos considerar nuestra banca de desarrollo, podríamos considerar nuestro sistema cooperativo, en general, toda la economía popular y solidaria podría ser considerada, o sea, no hay y en eso inclusive, no hay necesidad de que la economía popular y solidaria sea considerada como siempre algo primario. También puede haber una industrialización ahí. Entonces, sí nos cierra ciertas puertas, pero es nada más cuestión de encontrar la ventanita por la cual entrar. Perfecto. ¿Puedes profundizar en esta idea que comentabas, en la que decías que actualmente algunos países están delegando sus procesos de industrialización o sea, afuera de sus fronteras, pero conservando su propiedad intelectual? Porque claro, muchas veces se miraba estos acuerdos comerciales como una herramienta para impedir que los países en desarrollo generen o impulsen políticas industriales. Pero ahora estamos viendo el renacimiento, el florecimiento de ciertos centros industriales en países como México, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué opinas de estas nuevas tendencias del comercio mundial? Claro, o sea, es precisamente como lo mencionaba. O sea, ya tenemos que los países donde antes estaban las plantas industriales, ¿no? De repente se han dedicado más al tema de servicios, han visto que la mano de obra es más barata en otros países, entonces se dedican a la deslocalización, pero al mismo tiempo
mantienen, sobre todo mediante esquemas de propiedad intelectual, las mayores ganancias sobre sus centros, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, y ahora veía como, por ejemplo, una empresa puede retener las, la, la propiedad de las patentes de la fabricación, pongámosle, de trenes, ¿ya? Y pone esas patentes a nombre de una de sus subsidiarias en un paraíso fiscal. Bien. Y al mismo tiempo, pues le obliga o le pide hacer esos trenes a la empresa que es industrial, no sé, pongámosle en México o en Argentina o en China. Bien. Pero mientras hace esos trenes, ¿no? Que los está haciendo físicamente en uno de estos países, le tiene que pagar como los derechos de uso de esas patentes a la empresa que está en el paraíso fiscal. Entonces, esta empresa, que es realmente la que hace la labor industrial, declara constantemente pérdidas. Bien, y la empresa que está en el paraíso fiscal declara ganancias, ciertamente, pero que provienen de un acuerdo al interior del mismo conglomerado, digamos, de firmas, ¿no? Dentro de la misma corporación. Entonces, esto sí que parece ser muy utilizado por parte de muchas empresas, estos esquemas de propiedad intelectual en particular, para deslocalizar las industrias, pero mantener las ganancias en los centros financieros. Ok, y finalmente una de las preocupaciones que se tuvo con la implementación del acuerdo es que este tipo de acuerdos a veces funcionan como una especie de disparador de una suscripción acelerada a otros acuerdos, ¿no? Que vienen así en cascada, ¿no? ¿Te parece que esto pasó en el caso ecuatoriano? Que la suscripción con el acuerdo con la Unión Europea rebajó, rebajó los estándares regulatorios, normativos, y ha presionado por la apertura así discriminada de nuestro comercio exterior. Em, En realidad ahí hay dos preguntas, porque yo sí creo que abrió la ventana, ¿ya? Yo sí creo que, digamos, inclusive los pronunciamientos constitucionales para poder aprobar de la Corte Constitucional para poder aprobar el acuerdo con la Unión Europea y las votaciones en la Asamblea y demás, yo sí creo que abrieron la puerta a, a otros acuerdos. Más bien lo que me sorprende a mí eh, y digamos es un poco gracias al entorno global, gracias a la multipolaridad global que se está armando, eh, es que no hayan caído antes de estos acuerdos, ¿ya? Es decir, yo ya me hacía la idea de que para este año ya íbamos a tener acuerdo con los Estados Unidos, acuerdo con Corea del Sur, ¿no? Que son cosas que todavía no se han dado, pero el estándar sí está más bajo. O sea, definitivamente se ha abierto la puerta a negociar estos acuerdos. Mencionaba el de China también, de alguna forma se abrió esa ventana a través del acuerdo con la Unión Europea. Em, entonces, sí es un poco esa respuesta. Se ha bajado el estándar, pero tampoco es como que ha venido esta avalancha, ¿no? de acuerdos todavía. Están en eso, están negociándose, pero no es la avalancha. Ok, ok, muchas gracias, Diego. Esta sería el cierre de nuestra primera sesión del programa autoformativo. Seguramente en la próxima sesión tal vez recuperemos otras preguntas de las personas que accedan al video. Te agradecemos mucho y estamos a la expectativa de la segunda parte. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Ok, más bien. muchas gracias, ¿no?